Hace más de 2300 años, en el extremo norte del mundo griego, nace un joven destinado a cambiar la historia para siempre. Su nombre es Alejandro. Con el tiempo, el mundo lo conocerá como Alejandro Magno, el conquistador que derriba imperios, derrota reyes y extiende su poder desde Grecia hasta las puertas de la India. Pero antes de convertirse en leyenda, Alejandro es solo el hijo de un rey ambicioso, criado en un reino duro, militar y decidido a dominar a sus vecinos. Alejandro nace en el año 356 a.C. en Pella, la capital de Macedonia. En ese tiempo, Macedonia no es vista por muchos griegos como una gran potencia cultural, pero sí como un reino que comienza a fortalecerse rápidamente bajo el mando de Filipo II, su padre. Filipo no solo es un gobernante capaz, también es un estratega brillante. Reformó el ejército macedonio, introdujo una disciplina férrea y creó una fuerza militar que pronto se convertiría en la más temida del mundo griego. Bajo su reinado, Macedonia deja de ser un reino secundario y se transforma en la potencia que somete a casi toda Grecia. Desde niño, Alejandro crece observando campañas militares, escuchando relatos de héroes antiguos y aprendiendo que el poder no se conserva con palabras, sino con visión, decisión y fuerza. Su madre, Olimpia, alimenta en él la idea de un destino extraordinario. Su padre, en cambio, le enseña que la gloria solo pertenece a quien sabe conquistarla. Entre esas dos influencias, Alejandro desarrolla una personalidad intensa, orgullosa, ambiciosa y profundamente convencida de que ha nacido para algo mucho más grande que gobernar Macedonia. Su educación refleja esa doble formación. Por un lado, es entrenado como príncipe y guerrero. Aprende a montar, a cazar, a combatir y a soportar el rigor físico que exige la vida militar. Por otro, recibe la enseñanza de uno de los hombres más importantes del pensamiento antiguo, Aristóteles. Bajo su guía estudia filosofía, política, medicina, geografía, poesía y ciencia. Conoce la literatura griega, admira la Ilíada y encuentra en Aquiles un modelo de valor y gloria. Esta educación amplía su mente, pero no reduce su ambición. Al contrario, la fortalece. Alejandro comienza a verse no solo como un rey guerrero, sino como un hombre destinado a llevar su cultura y su poder mucho más allá de las fronteras conocidas. Muy pronto demuestra que no es simplemente el heredero de Filipo, sino un líder con iniciativa propia. Cuando apenas tiene 16 años, su padre lo deja al frente del reino mientras marcha a una campaña militar. Durante ese tiempo, una tribu de la región se rebela. Alejandro responde con rapidez, dirige la represión del levantamiento, derrota a los rebeldes y funda una nueva ciudad para consolidar el control macedonio. Esa actuación revela algo decisivo. No solo posee valentía, también tiene autoridad, velocidad para decidir y una notable confianza en sí mismo. Sin embargo, el destino de Alejandro cambia por completo pocos años después. En el 336 a.C., Filipo II es asesinado durante una ceremonia pública. La muerte del rey deja a Macedonia en una situación delicada. Hay conspiraciones, enemigos internos y ciudades griegas que ven en la juventud de Alejandro una oportunidad para liberarse del control macedonio. Pero el nuevo rey actúa sin vacilar. Con apenas 20 años, sube al trono y comienza de inmediato a asegurar su poder. Elimina rivales, castiga conspiradores y marcha hacia el sur para imponer nuevamente la autoridad de Macedonia sobre Grecia. La rebelión más grave estalla en Tebas. Alejandro responde con una velocidad demoledora. Llega antes de lo esperado, derrota a la ciudad y ordena una destrucción tan severa que el resto del mundo griego comprende de inmediato el mensaje. El nuevo rey no será débil, no será un simple continuador del trabajo de su padre, será algo más peligroso. Un gobernante joven, brillante y dispuesto a usar toda su energía para imponer su voluntad. Una vez consolidado el control sobre Grecia, Alejandro fija su mirada en el mayor premio imaginable. Durante generaciones, el imperio persa ha sido el gran enemigo del mundo griego. Es vasto, rico y poderoso. Gobierna territorios inmensos, ciudades legendarias y rutas comerciales que conectan gran parte del mundo antiguo. Para Alejandro,
Derrotar a Persia no solo significa ganar territorios, significa alcanzar una gloria que lo colocará por encima de todos los reyes que han existido antes que él. En el 334 a.C., cruza el Helesponto con su ejército y entra en Asia. Lo acompaña una fuerza relativamente pequeña comparada con la magnitud del imperio persa, pero está formada por hombres endurecidos, disciplinados y leales a un líder que combate junto a ellos. Desde el comienzo de la campaña, Alejandro deja claro que no piensa actuar como un monarca lejano. Participa en las marchas, se expone al peligro y lucha en primera línea cuando la batalla lo exige. Esa cercanía fortalece el vínculo con sus soldados y convierte cada victoria en una empresa compartida. El primer gran choque con los persas ocurre en el río Gránico. Allí, Alejandro enfrenta a los sátrapas persas de Asia Menor y logra una victoria decisiva. La batalla demuestra que el ejército macedonio puede derrotar a las fuerzas persas incluso en terreno difícil y bajo enorme presión. Tras ese triunfo, muchas ciudades de la región comienzan a abrir sus puertas, y el avance macedonio adquiere un impulso imparable. Con cada paso, Alejandro se convence aún más de que no está participando en una campaña temporal, sino construyendo algo mucho mayor. Ya no se trata solo de vengar antiguas invasiones persas sobre Grecia. Se trata de derribar un imperio y levantar otro en su lugar. Y mientras sus tropas avanzan por Asia Menor, una nueva realidad comienza a tomar forma. El joven rey de Macedonia está dejando de ser heredero de un gran reino. Está convirtiéndose en el hombre que pronto desafiará al dueño del mundo oriental. A medida que el ejército macedonio avanza por Asia Menor, Alejandro comprende que su campaña ya no es simplemente una serie de batallas contra gobernadores persas. Frente a él se encuentra el verdadero poder del imperio persa, gobernado por el rey Darío III, un monarca que controla territorios inmensos que se extienden desde las costas del Mediterráneo hasta las regiones más profundas de Asia. Derrotarlo no significará ganar una guerra más, significará cambiar el equilibrio de poder del mundo antiguo. El primer gran enfrentamiento directo entre ambos ejércitos ocurre en el año 333 a.C., en la batalla de Isos. Allí, Alejandro se enfrenta por primera vez al propio Darío. El ejército persa es mucho más numeroso y se extiende a lo largo del campo de batalla con una fuerza que parece imposible de romper. Sin embargo, Alejandro conoce el punto débil de su enemigo. Dirige una carga directa con su caballería hacia el centro del ejército persa, donde se encuentra el propio rey. El ataque es rápido y devastador. La formación macedonia avanza con disciplina y la caballería golpea el corazón del ejército persa. Al ver el avance enemigo acercarse a su posición, Darío pierde el control de la situación y abandona el campo de batalla. Su huida provoca el colapso del ejército persa, que se dispersa en retirada. La victoria en Isos cambia completamente el rumbo de la guerra. Muchas ciudades del imperio persa comienzan a caer bajo el control de Alejandro, y su reputación como comandante invencible se extiende rápidamente por todo el mundo conocido. El joven rey macedonio ya no es visto como un simple invasor, sino como un conquistador capaz de derrotar al imperio más poderoso de la época. Después de asegurar las regiones costeras del Mediterráneo oriental, Alejandro continúa su marcha hacia el sur. Su ejército entra en Egipto en el año 332 a.C. Allí ocurre algo inesperado. En lugar de encontrar resistencia, Alejandro es recibido como un libertador. Durante años, Egipto había estado bajo dominio persa, y muchos egipcios ven en el rey macedonio la oportunidad de recuperar su autonomía. Durante su estancia en Egipto, Alejandro funda una nueva ciudad cerca del delta del Nilo. La ciudad recibe su nombre, Alejandría. Con el tiempo, Alejandría se convertirá en uno de los centros culturales, científicos y comerciales más importantes del mundo antiguo. Su biblioteca y su faro serán conocidos durante siglos como símbolos de conocimiento y poder. Sin embargo, la guerra contra Persia aún no ha terminado. El enfrentamiento decisivo ocurre en el año 331 a.C., en la batalla de Gaugamela. Darío reúne un enorme ejército con la esperanza de detener definitivamente el avance macedonio. El campo de batalla es amplio y abierto, elegido precisamente para aprovechar la superioridad numérica persa.
A pesar de la desventaja, Alejandro vuelve a demostrar su talento militar. Mediante movimientos calculados logra abrir una brecha en la línea persa y dirige una carga directa hacia la posición del rey. Una vez más, Darío abandona el campo de batalla al ver el avance de las tropas macedonias. Con su huida, la resistencia persa se derrumba. Tras la victoria en Gaugamela, las grandes ciudades del imperio persa caen una tras otra. Babilonia abre sus puertas al conquistador macedonio. Luego siguen Susa y Persépolis, el corazón ceremonial del imperio. Alejandro ahora controla un territorio inmenso que se extiende desde Grecia hasta las regiones más profundas de Asia, pero su ambición aún no está satisfecha. Alejandro continúa avanzando hacia el este durante varios años más. Su ejército cruza montañas, desiertos y territorios desconocidos hasta llegar a las tierras del Valle del Indo, en la India. Allí enfrenta nuevas culturas, nuevos ejércitos y nuevos desafíos. Sin embargo, después de años de campañas ininterrumpidas, sus soldados comienzan a mostrar señales de agotamiento. Han marchado miles de kilómetros y han luchado en innumerables batallas. Cuando Alejandro propone seguir avanzando hacia territorios aún más lejanos, el ejército finalmente se niega a continuar. Por primera vez desde el inicio de sus conquistas, Alejandro se ve obligado a aceptar los límites de su propio ejército. Decide regresar hacia el oeste y consolidar el enorme imperio que ha creado. En apenas una década de campañas, Alejandro ha construido uno de los imperios más grandes que el mundo antiguo haya visto. Su dominio se extiende desde Grecia hasta Egipto y desde Mesopotamia hasta las fronteras de la India. Pero su reinado termina de manera inesperada. En el año 323 a.C., mientras se encuentra en Babilonia, Alejandro muere repentinamente a la edad de 32 años. Su muerte deja a su imperio sin un heredero claro. En los años siguientes, sus generales luchan entre sí por el control de los territorios conquistados, dividiendo el imperio en varios reinos. A pesar de esta fragmentación, el impacto de las conquistas de Alejandro es inmenso. Las culturas de Grecia, Egipto, Persia y Asia comienzan a mezclarse, dando origen a una nueva era conocida como el mundo helenístico. Las ideas, el comercio, el arte y el conocimiento se expanden a través de regiones que antes habían permanecido separadas. Más de 2000 años después, el nombre de Alejandro Magno sigue siendo sinónimo de ambición, liderazgo y conquista. La historia lo recuerda como el joven rey que desafió al imperio más poderoso de su tiempo y logró algo que pocos hombres han siquiera imaginado: